Volvemos con este bloque de Universidad Abierta. Recién estuvimos hablando sobre lo que es la situación en Monte May, situación bastante crítica por todas las enfermedades que se diagnostican en los pobladores de esta localidad. Y bueno, ojalá se tomen algún tipo de medidas para tratar de paliar esta situación. Pero como les comentamos al principio del programa, hoy vamos a estar charlando bastante sobre lo que es la nueva ley de telecomunicaciones, la ley argentina digital, que no es una ley que esté aislada, sino que tiene mucho que ver con la puesta en órbita del satélite ARSAT 1 y luego la elevación de este proyecto Argentina Digital que establece como servicio esencial el acceso a las tecnologías de información y las comunicaciones. Meli, ¿qué más podemos decir de esta cuestión? Es justamente eso de ser un servicio, es declarado como servicio público. Entonces lo que hace es obligar a garantizar la cobertura en todo el país, cobertura de telefonía, de servicios de televisión. Bien. Y es importante decir que el 29 de octubre pasado, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció que se iba a mandar este proyecto al Congreso. Y para eso, bueno, queremos hablar un poquito porque en el día de ayer se estuvo debatiendo en la Comisión de Medios y Comunicación este proyecto en el Senado y estuvieron respondiendo preguntas del ministro De Vido, también Jorge Capitanich y el secretario de Comunicaciones Norberto Werner. Por eso estamos en comunicación con un investigador especialista en lo que es políticas en comunicación, Santiago Marino. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, para empezar a hablar un poquito, contanos cuáles son para vos las cuestiones más importantes de este proyecto de ley a tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, parte de lo que ustedes marcaban, ¿no? La declaración de servicio público de la utilización del bucle local o la última milla, eso que permitiría el ingreso de nuevos operadores en el servicio de telecomunicaciones y audiovisual. Por otro lado, establecer el audiovisual... establecer la posibilidad de que las empresas de telecomunicaciones ingresen al mercado audiovisual, que eso es algo que prohibía la ley audiovisual por error, a mi modo de ver, y la declaración de neutralidad de la red. Creo que esos son los aspectos más importantes. Hay algunos otros que habría que mejorar en términos de cómo está presentado el proyecto, sí, porque me parece que generarían algún problema. Bueno, sí han visto algunas críticas y les escucho, y recién, por ejemplo, te visitábamos en Twitter y veíamos algunas publicaciones en Twitter, algunos retweets que tenían que ver con algunas críticas que está haciendo también Becerra sobre este proyecto, pero te quería preguntar por esto de la neutralidad de la red. ¿Qué significa la neutralidad de la red? Porque es algo que ayer se discutió en la Comisión del Senado. Bueno, a ver, la neutralidad de la red es la posibilidad que una ley se obliga a los que proveen el servicio de transmisión de datos en Internet a no prestarlo en servicio de mejor calidad a los grandes operadores en detrimento de los pequeños. Eso es en general, para que se explique sencillamente, digamos. Cuando no hay neutralidad de la red, en la mayoría de los países no está regulada la neutralidad de la red, puede pasar, como sucedió en Estados Unidos, que una empresa relativamente grande acuerde con un proveedor de Internet también grande que le provea un servicio de mejor calidad que a los usuarios comunes, llamémosle. Por ejemplo, Netflix, que es la empresa que distribuye series y películas, con Comcast, que es un gran distribuidor de Internet en Estados Unidos, tienen un acuerdo a partir del cual la información que viaja por el caño de Comcast, que tiene que ver con Netflix, tiene un tratamiento óptimo en términos de calidad en detrimento de otros. Va más rápido, es más robusto el caño, exactamente. Bien, una pregunta, Mariano, ¿cómo, para bajarlo un poco más a nosotros, digamos, cómo impacta en lo cotidiano, en la vida cotidiana de las personas? ¿Qué implica para la sociedad el tema de la ley de telecomunicaciones? Inmediatamente no, hay que esperar, el impacto va a llegar con el tiempo si se aprueba, pero específicamente si pensamos que en Argentina tenemos el 100% de cobertura de telefonía celular y que es uno de los mercados más injustos porque los pobres pagan más que los ricos el servicio de telefonía celular, porque como no pueden planificar sus costos, pagan tarjeta y en la tarjeta el costo del abono es mucho más caro, del minuto, perdón. Si entraran nuevos jugadores, ahí tendríamos un impacto porque podría mejorar la prestación del servicio en pos de la competencia. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que las empresas de telecomunicaciones, que son grandes jugadores, ingresen al mercado audiovisual, por ejemplo, la distribución de cable, en algunas localidades, porque los topes a la concentración que marca la ley
del 2009, la ley audiovisual, la mal llamada ley de medios, digamos, Sí. permanecerían. Implicaría que donde hay operadores monopólicos, como es Cablevisión en algunos lugares, ingresara otro operador que podría ser una empresa de telco, o que las cooperativas en las localidades donde a los grandes jugadores no les interese tanto, puedan brindar. Bueno, se cortó un poquito la comunicación, ahora vamos a tratar de retomar. Y lo que estaba planteando Santiago fue una de las cuestiones que ayer se dieron en el Senado cuando hablaban de la cuestión de la neutralidad de la red. Le queremos preguntar ahora, ya cuando vuelva la comunicación, sobre esta cuestión del triple play, porque se debatió mucho también en la cuestión de la ley de servicios de comunicación audiovisual, de que las empresas de telefonía puedan prestar otro tipo de servicios de comunicación, en este caso, como por ejemplo pretende hacer Telefónica, que tiene la capacidad de prestar también un servicio de cable, y esto fue algo que se le cuestionó en el día de ayer, y respondía Norberto Werner hacia esto, y una de las cosas que decía era, bueno, es un actor más. Digamos, en realidad no estamos teniendo la concentración, sino al revés. Estamos de vuelta en comunicación telefónica con Santiago Marino. ¿Me escuchás bien? Sí, yo lo que escucho, hablando de telecomunicaciones. Sí, esto no va a pasar. Esto es así. Yo, por ejemplo, hoy estaba tratando de conseguir algunas entrevistas con gente de Buenos Aires sobre telecomunicaciones, ARSAT, y no podía escucharlos, digamos, como que no teníamos señal. Es increíble lo que está sucediendo. Pero lo que te quería preguntar en relación a lo que venías explicando es una de las cosas que surgieron ayer en el debate en el Senado, no sé si lo estuviste siguiendo, con respecto a la cuestión esto del triple play, digamos, esto de que parecería que esta ley, según plantean algunos sectores de la oposición, está hecha a medida de Telefónica para poder ingresar en el mercado también del cable, etcétera. No pude seguir el debate ayer en el Senado, pero sé de esas críticas, y para mí es, como les decía al inicio, es cierto que este proyecto permitiría que las empresas de telecomunicaciones, entre ellas Telefónica, ingresara a brindar el triple play, o por ejemplo incluir el paquete de señales de televisión por cable. Ahora bien, si vamos a ponerle nombre y apellido, si Telefónica quiere dar cable, tiene que ir a pedir una licencia para eso en la AFCA. La AFCA otorga licencias con la ley audiovisual, que tiene unos determinados tipos de tope a la concentración, por ejemplo, 24 localidades. Excelente. Y no más del 35% del mercado. Pero además, si la AFCA le da una licencia a Telefónica, estaría incumpliendo la ley, porque Telefónica es una empresa 100% capitales españoles, y la ley establece que se pueden dar licencias a empresas con máximo 30% de capital extranjero. Bueno, esto de alguna manera echa por tierra estos argumentos que tenía, por ejemplo, el grupo Clarín, que seguramente ve amenazado mucho parte de su negocio con Cablevisión, al decir que esta ley deroga parte de la ley de servicios de comunicación audiovisual, o que es contradictoria para ese lado, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, cuando se regulan sobre intereses concentrados es esperable este tipo de reacciones. Efectivamente, ahí estarían pifiando la cuestión, porque no es que deroga, esta ley no deroga ningún aspecto de la ley audiovisual, este proyecto en realidad, sino que establece una especie de bypass para permitir aquello que la ley prohibía. Ahora, hoy Martín, ustedes estuvieron mirando Twitter, nosotros discutíamos con Martín tiene razón cuando plantea que el Estado hasta ahora no ha controlado la propiedad de capitales extranjeros, porque no ha resuelto la cuestión Telefónica, por ejemplo. Eso es efectivamente así. Ahora, decir que esta ley beneficia directamente a las telefónicas sin dar cuenta de que el tope al capital extranjero frenaría su ingreso, es un análisis al que le falta una partecita. Muy bien. Santiago, bueno, entendemos que es un proyecto de ley muy nuevo, todavía nos faltan espacios y momentos de debate para saber bien de qué se trata y cuáles son todos los puntos del proyecto, pero contanos por ahí qué pensás que habría que revisar en cuanto al proyecto de telecomunicaciones. Para tratar de ser claro y breve, sí, para que no se corte, dos cosas fundamentales. Uno, la autoridad de aplicación, que es muy mala, que este proyecto le otorga toda la discrecionalidad al Poder Ejecutivo para tomar decisiones, y no es gubernamental esta lectura, a este y a cualquier gobierno. El problema es cuando el Estado tiene capacidad discrecional. Ese es el primer aspecto que yo revisaría. Y el segundo es que le faltan definiciones taxativas, por ejemplo, de qué es posición dominante, qué sería una empresa que tiene posición de mercado dominante, que está referido en la ley al pasar, pero sin definición concreta, porque, de nuevo, eso otorga discrecionalidad para establecer estos criterios.
Bien, eso sería entonces principalmente las cuestiones que habría que ver nuevamente, pero en conclusión, digamos, se avanza con en lo que es la antigua ley de comunicaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que era una ley, creo que del año 72, Sí, si no me equivoco, algo así. que no contempla todo lo nuevo en tecnología Claro. y las nuevas formas de comunicación, ¿no? Sí, es cierto, pero yo no diría que este proyecto contempla todo, porque, por ejemplo, no hay una A ver, línea, sí. ninguna. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí. Digo, no hay una línea en el proyecto que regule ese servicio que prestan las empresas que usan Internet para distribuir señales audiovisuales de pago, como por ejemplo lo que hace Telefónica con On Video o lo que hace la propia Netflix. Es decir, lo que hacen las empresas con su propia red, como Telefónica, o lo que hace un tercero distribuyendo señales cargándose a una red que es de otro. Sobre eso, que es convergencia pura y dura, no hay un texto, no hay ni una línea en el proyecto. Es una carencia, me parece a mí. Bien. Y Es eso... cierto que ¿Y eso cómo muy se puede...? Sí, no, te escucho. Termino con y es algo temprano para regular esa cuestión, yo lo entiendo, pero bueno, me parece un problema que en este momento no se aproveche la oportunidad, porque efectivamente esto sucede. Netflix hoy tiene 300.000 abonados en la Argentina. Es un número muy importante. Y además, si pensamos en términos del problema de las divisas, por ejemplo, de la divisa de los dólares que se fugan del país, ese dinero es dinero que se va vía las tarjetas de crédito de los que pagamos quienes tenemos Netflix. En mi caso, por ejemplo, de ese servicio que cuesta $8 mensuales, ¿se entiende? Es una cuestión sobre la que hay que atender en términos económicos, pero también en términos tecnológicos. Bien. Y bueno, por último, comentar un poquito sobre esto que, como decíamos al principio, no es un hecho aislado esta cuestión de la nueva ley de telecomunicaciones, sino que tiene que ver con el lanzamiento del ARSAT, ¿no? Que podríamos de alguna manera empezar a asegurar algunos servicios de manera local que antes los venía haciendo un satélite extranjero. Esto también está bueno. Sí. Es cierto, entra en esa serie del lanzamiento del satélite. De hecho, el proyecto plantea que las empresas tendrán como prioridad para contratar los servicios de ARSAT, pero también con la licitación de los espacios de 3 y 4G, que es el espacio del espectro radioeléctrico que usa la telefonía celular, que funciona mal ahora, que fue el viernes pasado y que tiene casi las mismas empresas que estaban antes, un mercado concentrado en 4 jugadores. Sí, y una pregunta, en relación a esta de las licitaciones del 3 y 4G, ya de por sí el 3G anda mal, ¿no? Digamos, yo no sé si tendrá vos más conocimientos técnicos, pero digo, ¿qué nos puede asegurar que el 4G andaría mejor que el 3G cuando supuestamente el 4G tiene 10 veces mayor velocidad a lo que es el 3G? Bueno, veamos, por un lado, el 3G funciona mal porque hay muchos teléfonos que tienen ese sistema, saturan la demanda en un espacio finito y las empresas no invierten en la instalación de antenas, que es lo que falta efectivamente. ¿Por qué podría andar mejor con la licitación del 3 y el 4G? Primero porque habilita una vía más, un carril más en la autopista del 3G, con lo cual habría un poco más de espacio, como cuando en la autopista le agregan un carril a los existentes. Sí. Y por otro lado porque se crea una nueva autopista, además, una que va por arriba y mucho más rápido, que es la de 4G, hacia donde migrarán algunos que tengan posibilidad de comprarse un equipo con 4G, que todavía no hay en Argentina, y que entonces desagoten el carril rápido de la autopista del 3G, por ser gráfico. Ahora, sin inversión la ley no garantiza nada, o sea, la ley otorga espacios, las empresas tendrán que invertir en antenas y en tecnología, y a partir de ahí es posible que pudieran funcionar un poco mejor y que esta comunicación no vuelva a cortarse, por ejemplo. Exactamente. Esta discusión también va de la mano, por ejemplo, de ayer estaba en el programa de Alejandro Fantino a la noche, un responsable de Relaciones Institucionales de Telefónica, y planteaba que una de las cuestiones por la cual funciona mal el servicio de telefonía, planteaba un poco la analogía que decías vos de las autopistas y quienes circulan por esa autopista, decía que muchas veces hay una negativa de las provincias y de los municipios a la instalación de antenas, que tienen mucha regulación sobre la instalación de antenas, entonces no lo pueden hacer. Eso es cierto, efectivamente pasa, nadie quiere la antena en su casa, nadie quiere la antena en su territorio, por Aires pasa eso, los consorcios de los edificios no quieren poner sus antenas porque los vecinos no lo admiten, y bueno, ahí hay una explicación. De todos modos, las empresas tampoco invierten, no es la única explicación. Pero no, seguramente, eso lo sabemos perfectamente. No invierten además porque uno llama y tampoco te ofrecen una solución, ni siquiera invierten en la solución de esa cuestión o de tratar de informar. Igual hay soluciones que no pueden dar. Si instalan antena, por más que tengan un buen servicio de atención al cliente, no, digamos, es como que el carril está cerrado, digamos, no se corre por allí.
Ujú. Bueno, ahí estábamos en comunicación telefónica con Santiago Marino. Te agradecemos la verdad mucho por esta comunicación, se ha clarificado un poco y ojalá que en estos puntos que decís vos que hay que avanzar, se avance principalmente porque allá en el Senado se planteó muy fuertemente esto de la autoridad de aplicación y fue creo que lo que menos respuesta tuvo. Así que ojalá que dentro de estos debates que se den en la Cámara Alta y en la Cámara Baja luego se puedan discutir estas cosas. Pero no importa porque ya habíamos terminado, después le mandaremos un mensajito, si hay señal, le mandaremos un mensaje de texto para agradecerle, o llamarlo por teléfono para agradecerle a Santiago Marino, investigador en políticas de comunicación. Estuvo interesante, Meli, lo planteamos, ¿no? Muy interesante. Como contaba, hay muchas cosas en las que avanzar, hay muchas cosas que ver, que definir, obviamente, pero en un principio hay varios puntos que me parecen importantes que empecemos a remarcar de qué implicaría o para qué sirve esta ley de telecomunicaciones. En primer lugar, lo que se habla es de tarifas reguladas. Sí. Esto lo que generaría, en principio, serían más inversiones en el sector, donde además haya más participación en el mercado, que como contaba Santiago, puede haber participación de las pymes, de cooperativas, de otros sectores que no son los monopolios de los que estamos. Y además que no tienen infraestructura propia. Claro. Digamos, y es muy cara la construcción de infraestructura. Entonces esto también de la fibra óptica que está desplegando ARSAT a lo largo del país beneficia mucho a lo que son las cooperativas y las pymes. Así es. Otro de los puntos que también es importante es el tema de una velocidad mínima. La idea es regular una transmisión de red de telecomunicación que haya no solo calidad, sino también una tarifa. Ambas cosas se van a ¿cómo sería? A exigir, digamos. Claro. Y además, para que exista acceso en todo el país, que al ser un servicio público, tiene, como dijimos en un principio, llegar a todos los puntos del país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, como diría la canción. El ciudadano tiene el derecho de reclamar eso. Al ser un servicio público, tiene el derecho de reclamar que se le preste el servicio. Con respecto a lo que decía la velocidad, me parece interesante. Después podemos colgar en la página de Universidad Verde Radio una página en la cual uno puede ingresar y ver a qué velocidad le está funcionando el internet. Porque muchas veces... a mí me pasó un tiempo que estaba pagando por una velocidad que no me llegaba. Ajá. ¿Sí? Y después de comprobar eso pude llamar y decir, che, mira, me están mandando una velocidad que no corresponde, y estaba en lo cierto finalmente. La página se llama speedtest.net, ustedes ingresan ahí y les hace un test de la velocidad en la que está funcionando. Me parece importante como un servicio para que ustedes utilicen y que sean conscientes de qué es lo que están pagando en el servicio de internet. Consulten, llamen a la parte comercial, pregunten, hola señor. Por ahí es un poco molesto decir, tengo que llamar de nuevo, pero sirve, no te atienden, es verdad. Tiempito. Pero llame, hola señor Arnet, ¿con qué figuro yo de velocidad en el internet? Figura con 3 megas. Bueno, entonces, ¿por qué me está cargando a 1 mega? ¿Sí? O a 20. ¿Por qué me está dando 20 si yo tengo 3 y me está funcionando mal el router? Bueno, hágalo, fíjese en su casa, entra a esta página. Vamos a colgarla entonces en vamos a colgar para Universidad Abierta Radio. Y el último punto que por ahí porque estuve leyendo en la página del gobierno, digamos, cuando publicaban estas cosas, y la gente comentaba, uno que me llamó mucho la atención, que la gente comentaba mucho, muy interesada, es que no va a existir más lo de larga distancia, al ser no solo la fibra. Entonces no va a existir este tema de la tarifa más cara para llamar al interior o para llamar a otra... Va a ser un sistema federal de comunicación telefónica en la cual Guido, por ejemplo, que es del sur, va a poder llamar a su familia. Va a poder llamar a su familia, va a poder ahora 5 o 6 horas por una tarifa muy pequeña. Que recordamos que la tarifa de teléfono creo que es lo más barato que hay en el país. El pulso telefónico hoy del fijo es lo más barato que existe en el país. Así que vemos si estos precios no aumentan. Está piola, está bastante piola. Hay gente que todavía sigue utilizando el teléfono fijo para se usa poco, pero se utiliza, así que bueno, esperemos que todas estas cuestiones se puedan implementar, como decía recién Santiago, que se revean algunas cuestiones, que se abra el debate en relación, por ejemplo, a la autoridad de aplicación, porque como decía Santiago, esto va a ser importante no solamente para este gobierno, sino para los que vienen, porque son proyectos a largo plazo, como es, por ejemplo, el del satélite, ¿no?